personas que ya tienen cuenta en BinX tienen que crearse una cuenta nueva con el link de Cripto Venezuela y yo se los voy a mostrar cómo, para que puedan aprovechar al máximo la plataforma de BinX, para que hagan trading, para que hagan copy trading y para que le saquen el máximo de provecho al bono de bienvenida. Ahora bien, lo dejo con Ronald. Ronald, no se te olvide grabar la clase para subirla al canal, que voy a estar aquí hasta las 4 o 5 de la mañana trabajando y quiero dejar todo listo, ¿viste? Vale, listo, ya comenzamos todo con la grabación. Entonces, bueno, Listo. chicos, bienvenidos y bienvenidas sean todos para la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la primera clase del segundo ciclo de formación en trading, ¿ok? La idea es que yo les puedo ofrecer a ustedes las herramientas que les permitan entender los mercados financieros y en base a un entendimiento del mercado, ustedes puedan operar y tomar decisiones de compra o venta para comerciar dentro de las criptomonedas, ¿ok? Entonces, bueno, en la última sesión que tuvimos, nosotros estuvimos hablando un poco sobre lo que era la estructura de mercado, ¿ok? En las últimas clases hablamos sobre la direccionalidad del mercado, que teníamos direccionalidad alcista, ¿ok? Que también teníamos direccionalidad bajista, ¿vale? Y que teníamos algo llamado ciclos de consolidación o periodos de consolidación, ¿ok? Donde el mercado no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantiene dentro de un rango, ¿ok? Esto normalmente en trading se conoce como ciclos de mercado, ¿ok? Normalmente lo que nosotros buscamos o esperamos es operar el tema de las tendencias, ¿ok? Más adelante vamos a entender o vamos a ver estrategias que se puedan operar las consolidaciones, porque pasa que hay estadísticas que hablan sobre que el mercado es 70% tendencial, 30% consolidaciones. Bueno, el caso es que vamos a dar un pequeñito repaso sobre este tema de la tendencia. Ya sabemos que una tendencia alcista es aquella que tiene altos y bajos más altos, ¿ok? Es decir, que tiene una sucesión de movimientos que nos dan a entender que el precio está alcista. ¿Cómo lo determinamos? Cuando tenemos un alto más alto y cuando tenemos bajos más altos, ¿ok? Para los que no me estén siguiendo o no estén entendiendo, esto ya lo vimos en clases anteriores. En esta zona de acá del ciclo de mercado, muchas ocasiones vamos a conseguirnos con una consolidación en donde el precio se mantiene dentro de un rango, donde están acumulando las grandes instituciones o las personas están acumulando posiciones dentro del activo a tradear, y cuando las personas ya ven algún movimiento, alguna ruptura, se suman, ¿ok? Existen distintos tipos de metodologías para poder analizar los mercados, así que vamos a ir poco a poco, y cuando yo las enseñe todas, ustedes van a decidir qué es lo que más se adapta a sus necesidades, porque es una cosa que también es importante entender, que el trading debemos adaptarlo a nosotros, a la realidad. Hay personas que tienen una mentalidad distinta, hay personas que tienen o menor tolerancia al riesgo, y de esto va a depender el tipo de estrategia y cómo tomar las posiciones en base a cómo ustedes se sienten con las estrategias, ¿ok? La última clase se basó en una estrategia, en algo, en una herramienta de TradingView llamada Fibonacci, ¿ok? El Fibonacci, habíamos quedado con que es una sucesión de números que fueron inventadas o fueron sugeridas por un matemático llamado Leonardo de Pisa o Fibonacci, que fue el que trajo los números que conocemos actualmente y que utilizamos actualmente en nuestro sistema numérico, ¿ok? Si no fuera por él, estuviéramos utilizando todavía los números romanos. Entonces, bueno, en esta sección tenemos lo que viene siendo una tendencia alcista. En esta sección de acá tenemos una consolidación, y luego en esta sección de acá tenemos lo que conocemos como una tendencia bajista, que es una sucesión de bajos y altos más bajos, ¿ok? Entonces, estas son las cositas que nosotros tenemos que prestar atención cuando queremos operar. Cuando vamos a operar, si vemos que la tendencia es alcista, tenemos que buscar compras, y cuando vamos a operar viendo la tendencia bajista, tenemos que buscar ventas. Esto es básico en el trading. Básicamente es comprar barato y vender caro, ¿ok? Así de sencillo.
Entonces, ¿qué sucede? Me di cuenta de que había muchos problemas con la detección o el entendimiento de lo que viene siendo la fractalidad y la estructura, ¿ok? Voy a borrar esto un momento para que vayan entendiendo más o menos, ¿ok? Yo les había comentado que teníamos altos más altos y bajos más altos, ¿ok? Pero para que un alto y un bajo sea válido, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ok? Normalmente, el primer requisito de un retroceso para ser válido un retroceso válido viene siendo aquel que muestra una intención ante el precio. ¿Cuál es la intención? Básicamente, ¿ok? El retroceso para ser válido tiene que mostrar una intención. ¿Cuál es la intención? Si estamos en una tendencia alcista, tiene que mostrar intención de bajar. Entonces necesitamos dos requisitos como mínimo, ¿ok? El número uno es que sean dos o más velas en dirección contraria a la tendencia, ¿ok? Eso es lo primero que nosotros necesitamos entender para detectar un retroceso, ¿ok? Y la segunda es que el precio retroceda por lo menos hasta el 38.2 o hasta el 38% del Fibonacci, ¿ok? Esas son las dos cosas que nosotros necesitamos tomar en consideración para hacer un retroceso válido, ¿ok? Ahora bien, una cosa es el retroceso y otra cosa es la fractalidad o el rango operativo, ¿ok? Para nosotros determinar que tenemos un nuevo rango operativo, necesitamos que el bajo más bajo, necesitamos que el bajo, o bueno, no hablemos de bajo porque esto también puede ser en una tendencia alcista o una tendencia bajista, pero necesitamos que el movimiento produzca un market shift, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, había personas que agarraban, ¿ok? Y el precio estaba subiendo, y el precio bajaba, y el precio hacía esto, y aquí ya me están marcando desde esta zona hasta esta zona de aquí, ya me estaban trazando el Fibonacci. Y esto no puede ser, porque este movimiento que tenemos aquí es simplemente un retroceso. Nosotros no sabemos si el precio a partir de aquí hace esto y luego hace esto y esto, haciendo un complex pullback, que viene siendo un retroceso complejo, ¿ok? Entonces, como nosotros no sabemos qué va a ser el precio, nosotros tenemos que guiarnos o fijarnos en una serie de normas que tengan una probabilidad matemática o una esperanza matemática positiva, donde tengamos probabilidades a nuestro favor, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Para que nosotros podamos validar este fractal o podamos validar este nuevo rango operativo, tenemos que esperar a que el precio me haga un nuevo alto, hablando de una estructura alcista, ¿ok? Si el precio no me genera un alto más alto nuevo, hablando de una estructura alcista, yo no puedo marcar esto como un nuevo rango, ¿ok? Porque hasta tanto ese movimiento no exista, yo no puedo determinar una nueva zona, ¿ok? Esa zona o la zona que yo estoy operando tiene que ser esta, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Hasta el precio me haga un rompimiento y me haga un alto más alto. Ya cuando el precio me hace un alto más alto, ahora ya yo tengo un nuevo rango o una nueva zona a operar. Y en base a esa zona que voy a operar es donde yo voy a marcar mi Fibonacci, ¿ok? El Fibonacci lo marcaría entonces desde el inicio de ese impulso hasta el final de ese impulso,
¿ok? ¿Y cómo sé yo que el inicio es este? Porque fue el bajo más alto que me produjo un rompimiento del alto anterior. Ojo, esto está hablando de una tendencia alcista. Cuando es una tendencia bajista, hablamos de bajos más bajos. Entonces, cuando ya yo tengo mi market shift aquí, es cuando yo considero marcar el Fibonacci y en base a ese Fibonacci yo tomar la decisión para tomar una entrada a mercado, que según la estrategia que nosotros tomamos en consideración viene siendo un Fibonacci OTE, que significa Optimal Trade Entry, ¿ok? Que lo que estaríamos esperando entonces es que el precio llegue a uno de los números del lote, es decir, el 78%, que fue lo que yo les recomendaba, y el precio a partir de ahí siguiera la tendencia, ¿vale? Entonces, como yo necesito que entiendan esto a la perfección, hoy les voy a explicar la estructura paso a paso para que ustedes vean cómo se ve la estructura y ya no tengan problemas en identificarlo, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes de comenzar con esto, necesito dos cosas. Número uno, el que no vaya a hacer alguna duda, vaya a hacer alguna pregunta, duda o consulta, silencien su micrófono porque estoy escuchando ruido de fondo, supongo que un micrófono que está activado, ¿ok? Bienvenido, Mr. Toro, espero te encuentres muy bien el día de hoy, ¿ok? Y lo segundo es que hagan las preguntas por el chat de una vez, ¿ok? Mr. Thor también va a estar con nosotros ayudándonos a responder esas dudas o consultas. Y bueno, aquí había silenciado a alguien. Ok, listo. Entonces voy a proceder a leer las dudas o consultas que ustedes tengan para que entonces, cuando ya esté todo listo, proceda yo a la explicación de la fractalidad. Ok, chicos, ahora sí pueden activar sus micrófonos, ¿vale? Ok, supongo que entonces si nadie activa nada es porque no hay dudas o consultas al respecto, ¿ok? Entonces voy a proceder a explicar desde cero el tema de la fractalidad para que entiendan, ¿ok? Vamos a empezar porque la fractalidad se refiere a un conjunto de movimientos en el trading, ojo, esto es en el trading, porque fractalidad en el mundo o en la naturaleza se refiere a un patrón en específico, bueno, en específico no, sino un patrón que se repite en distintos marcos, ¿sí? Bien sea marcos temporales, hablando de tiempo, o bien sea en escalas, ¿ok? Por ejemplo, existen los copos de nieve. Los copos de nieve, cuando uno los analiza dentro de un microscopio, puede darse cuenta que es la misma estructura que se repite muchas veces en distintas escalas. Cuando me refiero a escalas, hablo de tamaño, ¿ok? En este caso, en el trading, vamos a hablar de temporalidades. Son escalas, pero de tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que en este caso tenemos azul, ¿ok? Azul va a ser igual a D1, ¿ok? Negro va a ser igual a H4, que significa 4 horas. Y rojo va a ser igual a H1, 1 hora. ¿Okay? Estos son los colores que voy a utilizar para este ejemplo en concreto, ¿vale? Entonces, yo comienzo aquí mi fractal. Este fractal que estoy marcando aquí, que va a ser de color azul, este fractal es en diario. ¿Qué significa? Que es un gráfico de un día, ¿vale? Probablemente, ¿ok? Este gráfico va a estar con impulso, retroceso, impulso. Lo vamos a ver de esta manera, es más, y voy a dejar otro retroceso por aquí de color azul. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner esto un poquito más grande.
Ok, ahora vamos con que este es mi gráfico diario, ¿ok? Este es mi gráfico diario. Recuerden que cuando yo hablé cuando yo les expliqué anteriormente cómo reconocer un cambio de direccionalidad o cómo saber cuál es la dirección del mercado, teníamos que fijarnos en la estructura, ¿ok? Y cuando quisiéramos identificar un cambio de estructura, teníamos que ver si el precio hacía un rompimiento, ¿ok? Que era lo que les había hablado del BOS, del short y del market shift. En mi caso, yo solamente utilizo market shift y BOS. Hay personas que utilizan short y se los respeto completamente. Pero según como yo puedo analizar e interpretar el mercado o los conceptos, me gusta más utilizar el market shift y utilizar el BOS. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a dar un ejemplo. Esto es en diario que tenemos este movimiento alcista. ¿Qué pasaría si nosotros revisamos el gráfico y bajamos de temporalidad y en vez de estar en diario nos vamos al gráfico de 4 horas? Nos vamos a conseguir con un movimiento tal que así. ¿Ok? Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo en negro y vamos a cambiar también. Ok, resulta que lo que está en azul es mi temporalidad diaria, ok, mi gráfico en diario. Pero cuando yo quiero ver el gráfico en 4 horas, voy a conseguirme que tengo impulsos y retrocesos, pero de 4 horas, ok. Entonces, ¿qué pasa? Es importante nosotros entender que cuando el precio tiene una dirección en una alta temporalidad, esa es la dirección que a nosotros nos va a guiar para saber hasta dónde probablemente va a llegar el precio. Recuerden que el trading es una actividad meramente especulativa y que nosotros utilizamos el análisis técnico para entender más o menos, tener una idea de hacia dónde se dirige el precio y en base a eso nosotros poder sacar una ventaja o un beneficio dentro del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí otra vez en H4, si ustedes ven el gráfico, van a encontrar este tipo de cosas. ¿Ok? Y si vemos el gráfico en una hora, que habíamos quedado con que iba a ser de color rojo, ¿ok? Vamos a encontrarnos que probablemente dentro del gráfico de 4 horas vamos a tener el mismo movimiento alcista y bajista, pero en una fractalidad distinta, ¿ok? En un movimiento un poquito más pequeño, en donde vamos a encontrar pequeños impulsos y retrocesos que de pronto no vemos en el gráfico de 4 horas, ¿ok? Vamos a ejemplificarlo de una forma más sencilla ahorita para que ustedes entiendan. Pero lo que quiero que sepan es que dentro de un movimiento, en un gráfico diario, supongamos que tenemos esta línea, ¿ok? Si nosotros bajamos a 4 horas, en un movimiento que viene siendo totalmente alcista, vamos a encontrarnos pequeños retrocesos, ¿ok? Que van a conformar nuestra tendencia alcista, que es nuestro impulso en diario, ¿ok? Y dentro de este movimiento de 4 horas tenemos movimientos de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto. Dependiendo del tiempo que ustedes utilicen o la temporalidad que ustedes utilicen para ingresar y para analizar, ustedes pueden ser un day trader, un swing trader o un scalper. ¿Ok? Recuerden que estos temas ya los tocamos anteriormente, simplemente hoy estamos haciendo tipo repaso para dejar claros los conceptos y que no volvamos a cometer ciertos errores que son importantes y que son de base. Entonces, ¿qué sucede o qué sucedía? Que yo veía que había gente que me mandaba un análisis que estaba bonito, pero que no se les cumplía por el simple hecho de que no tomaba en consideración la direccionalidad del tiempo más grande, ¿ok? Ya el tema de la temporalidad, la próxima clase lo vamos a ver a profundidad para que entiendan el por qué la temporalidad mayor tiene
un peso más grande dentro de lo que es la operativa o dentro de lo que es el análisis, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Que este retroceso que nosotros estamos teniendo aquí, y vamos a borrar aquí para que puedan ver tranquilamente, yo tengo aquí una temporalidad diaria, ¿ok? Tengo impulso, retroceso, impulso. Y supongamos que aquí atrás ya yo tengo un movimiento que me da a entender a mí que el precio va en direccionalidad alcista, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Supongamos que esta es mi temporalidad en diario. Resulta que el precio viene y baja y hace este tipo de retroceso hasta acá, ¿ok? Y que el Fibonacci nos llegó hasta aquí a esta zona, ¿ok? Este es el Fibonacci en diario, el OTE que nosotros estamos conversando, este era el OTE en diario. Y había mucha gente, ¿ok? Y en una hora veía una tendencia bajista, ¿ok? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Resulta que el aquí ve una direccionalidad bajista y dice, bueno, el mercado bajista, y en vez de fijarse direccionalidad en lo que tiene ¿ok? Se filtró. Entonces venían y marcaban el Fibonacci aquí, por ejemplo, para los que están marcando bien los rangos, porque había personas que no identificaban bien los rangos. Entonces tenían un Fibonacci en la zona o precio ya les reventaba. ¿Pero por qué? Porque sencillamente había un tema de temporalidad que no, que bueno, que es un poquito más profundo y que había que entender. ¿Ok? Entonces, que la direccionalidad en H4 o en H1 sea bajista, no significa que el precio va a seguir bajando eternamente, sino que hay que fijarse en la temporalidad mayor para saber cuál es la dirección que está llevando el precio y base a tomar previsiones, ¿ok? Esas previsiones nos van a decir, oye, atento aquí, ten cuidado con esta entrada, que es muy probable que el precio reverse porque está llegando a una zona de interés en una temporalidad más grande, y la temporalidad más grande es la que tiene más fuerza, es la que arrastra con mayor torque, con más potencia. Por lo tanto, esa es la que hay que prestarle atención. Si el precio hace una insinuación de cambio de dirección, allí es donde nos montamos, ¿ok? Entonces, eso era el error número 1. No fijarse en el tema de la temporalidad. De todas maneras, lo de la temporalidad lo vamos a profundizar mucho más para que podamos tener una idea más clara de cómo utilizar esto a nuestro favor, ¿ok? Lo número 2, que veía mucho error con relación al tema del trazo del Fibonacci, es entender que, por ejemplo, yo les dije, para que un retroceso sea válido necesitamos primero una intención de retroceso, digamos, vamos a denominarlo así, intención de retroceso, porque puede ser bien el retroceso alcista o el retroceso bajista, todo dependiendo de cuál sea la direccionalidad. Si la direccionalidad es bajista, el retroceso obviamente va a ser alcista, ¿ok? Por ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué estoy teniendo? Una dirección bajista. ¿Por qué? Porque tengo bajos y altos cada vez más bajos. Espero que me esté dando a entender con esto acá. ¿Vale? Como se dan cuenta, este alto de aquí es más bajo que este de aquí, y este alto de aquí es más bajo que este de aquí. Y este que está aquí es un bajo, y este que le sigue es más bajo que el anterior, y este que está acá también es más bajo que el anterior. Entonces diríamos que el retroceso es el movimiento que va en ¿qué? En alza, porque el impulso vendría siendo catalogado como el que va bajando, ¿ok? ¿Y es por qué? Porque tenemos una dirección o una tendencia bajista en este ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero reconocer si un retroceso es válido, lo primero que tengo que hacer es medir con el Fibonacci y ver que me llegue hasta el 38.2, y que además de eso también me muestre que haya unas 2 o 3 velas con un cuerpo interesante
que me hayan mostrado una dirección de retroceso. En base a eso, ya yo sé que el precio está comenzando a retroceder. Ahora, para yo marcar mi rango operativo, yo necesito saber que necesito un alto, en este caso, si es una tendencia alcista, más alto, ¿ok? Entonces, yo voy a delimitar mi rango basándome en que este bajo que está acá lo voy a considerar como mi último bajo y este de acá va a ser mi último alto. O sea, si el precio cuando comienza a retroceder me rompe esta zona, ya yo sé que me quiere cambiar de dirección, que tiene una intención bajista el precio. ¿Por qué? Porque está cometiendo un error. Se supone que una tendencia alcista es una sucesión de altos y bajos más altos, y cuando el precio me hace un bajo más bajo, significa que no me está cumpliendo con la regla, que por lo tanto hay un error de mercado y que probablemente el precio vaya a hacer un cambio de dirección. ¿Ok? La clase de hoy va a tratarse básicamente de las fases de esa fractalidad, ¿ok? De esa estructura y de ese rango operativo. Entonces, hoy vamos a hablar del rango operativo para que entendamos cómo marcar bien el Fibonacci. Me gustaría saber si hasta el momento hay alguna duda o consulta con relación a todo lo que he explicado para que así podamos abordarla de una vez, ¿ok? Saludos, Ronald, ¿me escuchas? Sí, sí, fuerte y claro. Un saludo. Como tú bien sabes, soy nuevo aquí en esta comunidad. Vale, bienvenido, Wilmer. Muchas gracias. Mi pregunta se basa no tanto en la clase, sino ¿cómo te diría? Esta clase aplica solo para las personas que ya han visto parte del curso. No, esta clase va para todos, ¿no? Lo que pasa es que de pronto hay conceptos que no entiendes porque estás totalmente nuevo. Fíjate que aquí el penúltimo mensaje, hay un link en donde tienes acceso a la primera clase del curso en donde vas a aprender trading desde cero, y que de pronto si ahorita no te sientes con las competencias o con los conocimientos suficientes para entender lo que estoy explicando, puedes irte a esa clase número 1, poder verla hasta la 8 y luego retomar ahorita, y te va a ir muy bien porque vas a estar muy fresco con los conocimientos que había impartido anteriormente, y así podrás ponerte en onda con relación al contenido que estoy dando ahorita. Ok, perfecto, te entiendo. Para allá iba. Esa clase está desde la 1 hasta las 8, ahí mismo una lista de Eso es correcto, así mismo es. Ok, yo puedo perfectamente irme ahorita hasta allá, ver las clases y después ver esta porque va a quedar grabado. Eso es correcto, exactamente así como estás diciendo. Ok, me puedo retirar sin problema y empezar desde allá, desde cero. Pues muchas gracias. Vale. Siempre para servirte. Muchas gracias, bendiciones y éxito para usted, hermano. Amén, igualmente. Ok, chicos, entonces vamos a hablar sobre el tema de cómo se van dando los movimientos en el mercado y cuál va a ser el rango operativo, porque yo creo que eso fue una de las cosas que más problemas les dio a la hora de mandarme la tarea o mandarme la actividad que les pedí, ¿ok? Entonces, rango operativo es lo que vamos a determinar el día de hoy, ¿vale? Resulta que el mercado siempre se va formando, ¿ok? Supongamos que venimos en una tendencia y el precio viene aquí de esta manera, ¿ok? Supongamos que esto es un impulso y vamos a hablar sobre que este de acá es el inicio de ese impulso, ¿ok? Vamos a escribirlo como inicio. Y este de acá, arriba, es el final de ese impulso. Ok, vale. Entonces, ¿qué se supone que yo tengo que esperar? Hablemos de que
estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Vamos a hablar sobre una tendencia alcista. Se supone que tenemos altos y bajos más altos, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, nosotros cuando tenemos altos y bajos más altos, tenemos una tendencia alcista. La vamos a llamar de esa manera, ¿ok? Ya lo hemos visto en clases anteriores, ya en otras clases vamos a ver un tema un poquito más profundo con relación al lenguaje de mercado, acción del precio, estructura avanzada, temas de liquidez, también vamos a hablar sobre chartismo, pero en todas las metodologías es importante reconocer la estructura y entenderla. Entonces, si nosotros entendemos y le prestamos atención a esto que vamos a ver ahorita, vamos a tener gran parte del recorrido hecho y vamos a tener una mayor comprensión de todo este movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de que este es el inicio del movimiento. Aquí abajo y aquí arriba tenemos el final del movimiento. Vamos a hablar esto como si fuera la fase 1 de lo que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Fase 1. Entonces, teniendo esta fase 1 acá, nosotros tenemos que saber, ¿ok? Recuerden lo que les dije al comienzo. Esto es, vamos a suponer que esto es una estructura alcista. ¿Ok? Esto que tenemos acá va a ser todo nuestro rango operativo. ¿Ok? Todo este rango operativo va a venir desde el inicio hasta el final. Todo lo que esté dentro de este rango va a ser nuestro rango operativo. ¿En qué? En compras. ¿Qué les comenté yo a ustedes con el Fibonacci? Tracemos Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. Todo lo que esté por debajo del 50% se puede operar y todo lo que esté por encima no conviene operarse. ¿Ok? Eso les va a funcionar como una de las reglas o filtros para poder entrar al mercado. ¿Ok? Supongamos que el precio llega aquí y empieza a subir, bueno, no pasa nada, el precio subió, no tomamos esta operación. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras reglas decíamos o establecíamos que vamos a operar desde el 78, el 70 o el 88%. Yo, en lo personal, prefiero el 78%, ¿ok? Cuando el precio llegaba al 78%, yo decidía entrar al mercado y me iba con la tendencia, ¿ok? Entonces, lo número 1 es reconocer cuál es nuestra fase 1. Nuestra fase 1 va a ser esta de acá, en donde solamente tenemos formado el impulso. Dentro de ese movimiento impulsivo vamos a tener nosotros un retroceso que es el que tenemos que aprovechar para poder tener ganancias a la hora de operar, ¿ok? Entonces, nosotros si vemos que la tendencia es alcista, nosotros no vamos a buscar una compra cuando el precio está acá. ¿Por qué? Porque vamos a comprar caro. Nosotros lo que queremos es esperar un retroceso del precio, un descuento, ¿vale? Para que cuando el precio llegue a esa zona de descuento, nosotros podamos entrar a un mejor precio y podamos irnos con la tendencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener una segunda fase. Déjenme borrar acá. Okay, vamos a echar esto un poquito más acá. Tenemos inicio, tenemos final y decimos que esta es la fase 1. Vamos a dividir esto acá. Me regalan un segundito. Lo colocamos aquí. Este va a ser nuestra fase 1. La fase 2, ¿en qué va a consistir? Ok, vamos con la fase 2. La fase 2 es donde nos vamos a conseguir con el rango de devolución del precio. Tenemos el inicio, el final del impulso. ¿Ok? Pero ahora el precio va a comenzar a retroceder. Va a ser otro movimiento.
¿Ok? ¿Cuál es el movimiento que va a hacer? El retroceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía cuando yo les mandaba la actividad o cuando les mandé la tarea? Había gente que cuando veía este tipo de movimientos dentro del mercado, pensaba que la direccionalidad del precio había cambiado y empezaba a marcarme el Fibonacci en ventas, cuando en realidad lo que está haciendo el mercado acá es un complex pullback. Ya se los había explicado, que es un retroceso complejo. Recuerden que tenemos retroceso simple, que es este que viene aquí así, y sube así de una vez, y este otro que va escalonado. Este que viene escalonado viene siendo lo que es el retroceso complejo. ¿Ok? Hasta que el precio a mí en la temporalidad principal en la que yo estoy analizando y la que estoy buscando mi comercio, hasta que el precio no me rompa, bien sea el bajo o el alto más alto, yo no puedo decir que el precio ha cambiado de dirección. ¿Ok? Entonces, cuando el precio no me ha hecho un bajo más bajo que el anterior, basándome en la temporalidad que yo estoy agarrando como base para mi análisis, yo no puedo decir que voy a irme en ventas. ¿Ok? En este caso la direccionalidad sigue siendo alcista y vamos en compra. ¿Ok? Entonces, este nombre que le vamos a poner a este movimiento es el retroceso. ¿Ok? Retroceso puede ser simple o puede ser complejo. ¿Ok? Es importante que entendamos que los retrocesos pueden ser simples o complejos. Entonces recuerden, toda esta zona que tenemos aquí es la zona que nosotros tenemos para operar. Todo esto de acá es nuestro rango operable. ¿Okay? Toda esta zona de acá va a ser nuestro rango operable. Lo voy a colocar así. Desde aquí hasta aquí. Hasta que el precio no me rompa hacia arriba o hacia abajo, yo sigo aquí metido, que este es mi rango operable. Y que la mejor opción que yo tengo es cualquiera que esté por debajo del 50%, siempre y cuando yo esté buscando compras, ¿ok? Todo lo que esté por debajo del 50% me beneficia porque está a más de la mitad del descuento del 50%, ¿ok? Ya después de que nosotros tenemos la fase 2, vamos con la fase número 3. Okay, vamos a dividirlo aquí. Vamos a poner esto más pequeño. Entonces tenemos la fase 3. Bueno, chicos, me disculpan, hasta que me estoy cerrando un poquito con esta parte, pero me parece que es importantísimo que quede muy bien explicado esto.
Ok, en la fase 3 es cuando el precio comienza nuevamente a ir en dirección alcista, ¿ok? Es decir, que el precio viene y me hace esto, ¿ok? Si el precio me llegase aquí, justo aquí, y a partir de aquí, él vuelve a caer de esta manera y no me sobrepasa esto, seguimos dentro del mismo rango operativo, ¿ok? El precio cambia o la fase cambia cuando me hace este rompimiento. Y recuerden que este rompimiento tiene que ser una vela con cuerpo dentro de la temporalidad que nosotros estamos analizando. Vuelvo y digo, la próxima clase explicamos mejor el tema de la temporalidad. ¿Ok? Entonces, cuando el precio me rompe el alto, más alto final que yo tenía, es cuando entramos en la última fase y es a lo que nosotros, o lo que yo les he explicado, que es el market shift, ¿ok? O cambio de mercado. Cuando el precio me hace este movimiento, así como yo les estoy mostrando que ya me está superando el alto más alto, es decir, que me está haciendo un market shift, ya mi rango o mi zona operativa cambia, ¿ok? Y me convierte a este señor de acá en el bajo más bajo, o el bajo más alto en este caso, y aquí este vendría siendo mi alto más alto, ¿ok? Significa que ahora todo lo que nosotros teníamos analizado en esta zona, la pasamos a un nuevo rango operativo que se convierte en este que está acá, ¿ok? Este de aquí va a ser nuestro nuevo rango operativo, ¿ok? Y ya todo lo que había pasado anteriormente, ojo, esto está hablando de la estrategia que les estuve explicando anteriormente, ya después todo lo que pasó para acá ya no importa, porque es como que el juego cambió de cancha, ¿vale? Es como que nosotros tengamos un balón y el balón ahora acaba de cambiar de cancha y el balón se puede mover en todo este rango de acá, ¿ok? Si el precio va hacia abajo, ahora nosotros cambiamos de rango, ¿ok? Cambiamos hasta aquí, ¿ok? Desde arriba, porque ya esto vendría siendo un movimiento bajista, hasta aquí abajo. Entonces, necesito que entiendan que así funciona la estrategia que vamos a aplicar. Ubicar un rango, en base a ese rango operativo, vamos a trazar un Fibonacci y dentro de ese Fibonacci, ok, vamos a escoger un porcentaje que vaya desde el 70% hasta el 90% y escoger nuestra entrada, nuestro precio de entrada para irnos por lo menos hasta el último alto más alto en caso de que la tendencia sea alcista o nuestro último bajo más bajo cuando la tendencia sea bajista. ¿Ok? Entonces, ¿qué no debemos hacer o qué no debemos buscar? Por ejemplo, me pasaba mucho de que este era la direccionalidad del mercado era así, por ejemplo, ¿ok? Teníamos esto aquí así y de pronto el precio venía hacia esto, ¿ok? Y después me hacía esto y venían y trazaban el Fibonacci desde aquí hasta aquí, ¿ok? Para tomar la entrada, qué sé yo, en el 78 y 88, por aquí más o menos, y resulta que el precio venía y les hacía así. Swing. Y ustedes, me tocó stop loss, ¿qué tal? Y bueno, resulta que el problema era que ustedes se ponían a medir el rango aquí, en vez de ponerse a medir el rango que en realidad importaba, que era este de aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes veían, el precio venía, llegaba aquí y después hacía esto, ¿ok? Entonces, esto es lo importante que tenemos que entender. No podemos trazar los rangos a como queramos, ¿ok? Si vamos a operar temporalidad de una hora,
Si vamos a operar temporalidades de 5 minutos, de 5 minutos, lo que nosotros hacemos es ver las temporalidades grandes, buscar entradas en temporalidades pequeñas para encontrar objetivos en temporalidades medias o grandes, ¿ok? De todas maneras, la parte específica del lower time frames, lo que es el high time frames o higher time frames, o macro y micro, lo vamos a ver mucho mejor en las próximas clases, pero es importante entender el tema de la fractalidad y del rango operativo, ¿ok? Entonces, chicos, me gustaría saber si hay dudas o consultas hasta el momento, ¿ok? Los leo en los comentarios. Chicos, ¿ha quedado claro lo que he explicado hasta el momento? ¿Sienten alguna duda con relación a la información que les he estado brindando? Pueden escribirlo, pueden hablarlo, no hay problema. Okay, lo que me importa en verdad es que ustedes puedan tener entendimiento de lo que estoy explicando para que de esa forma podamos avanzar con el contenido que estamos dando. Ok, supongo que no hay dudas o consultas. Entonces, bueno, ya vamos a verlo en Bitcoin, por ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo en Bitcoin para explicar el tipo de cosas el tipo de problemas que se podían estar presentando, ¿no? Ok, aquí tengo Bitcoin en 1 hora, ¿vale? Se supone que tengo inicio, final, ¿ok? Este de acá vendría siendo mi retroceso. ¿Por qué digo que es mi retroceso? Porque tengo una intención clara bajista, hasta aquí, hasta esta zona de acá. ¿A qué me refiero con una intención clara? Tengo varias velas en una sola dirección bajista, ok, con cuerpo, con volumen. Bueno, esta es una mecha, pero esta de acá llega claramente hasta abajo y me indica que el precio quiso retroceder. Llega hasta el 38.2, hay que ver si llega hasta el 38.2. Y efectivamente este es el inicio del impulso, ok, desde aquí tenemos el inicio del impulso, aquí tenemos el final del impulso, ok, y desde el inicio hasta el final el precio me está llegando efectivamente hasta ¿dónde? Hasta el 38.2. Es decir que esta zona de acá cumple con mis requisitos para hacer un retroceso, ¿ok? ¿Qué hace el precio? Me hace impulso hasta aquí, retroceso hasta aquí, y luego me hace un nuevo impulso que me hace un rompimiento de zona. ¿Qué significa esto? Que ahora el precio está desde un nuevo rango. El rango vendría estando desde aquí, ¿ok? Hasta aquí, hasta esta zona. En teoría, yo simplemente marco mi Fibonacci desde aquí hasta aquí. ¿Y dónde se supone que voy a entrar? En el 88 o el 78, ya es mi decisión. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero buscar? Un profit desde aquí, mínimo hasta aquí arriba. ¿Qué hizo el precio? El precio aquí me tocó stop loss, ¿ok? Aquí sí me toca stop loss el precio y me hace un rompimiento, me hace un cambio de estructura ¿en qué? En temporalidad de 1 hora. Es decir, que el precio en 1 hora está bajista. ¿Por qué? Porque me rompió la zona del mínimo anterior que yo tenía, ¿ok? Entonces, ahora nosotros estamos bajistas. ¿Y cuál fue el movimiento que me generó ese rompimiento? Este de acá. Eso lo vamos a ver con más especificidad más adelante. Entonces, bueno,
Ahora yo voy a cambiar toda mi operativa y la voy a colocar en ventas. Ya no la voy a buscar en compra porque el precio me hizo un rompimiento. ¿Dónde me hizo el rompimiento? Me lo hizo aquí en esta zona. ¿Ok? Aquí está el rompimiento de estructura. ¿Dónde comienza ese movimiento de rompimiento de estructura? Desde aquí, desde esta zona de acá. ¿Ok? Entonces mi rango viene siendo desde aquí, ¿ok? Hasta aquí. Este es mi rango. A partir de aquí el precio comienza a retroceder. Si yo hubiese trazado un Fibonacci desde aquí hasta aquí, ¿ok? Y hubiese entrado en el 78%, como les expliqué en la estrategia, que viene siendo desde aquí, con stop loss por encima del máximo anterior, que viene siendo este de aquí, ¿ok? Este para un stop loss agresivo y el que quisiera un stop loss conservador, desde aquí arriba, ¿ok? Vamos a dejarlo desde aquí, agresivo, ¿ok? Ojo, esto es intraday, señores, esto es de intraday a swing trading, eso ya es una temporalidad mucho mayor, ¿ok? Ese es uno de los problemas, que la gente quiere operar 1 minuto, 5 minutos y todavía no entienden los conceptos o los fundamentos básicos, y por eso yo les recomiendo operar en temporalidades más grandes. Entonces, ¿qué hace el precio? Si vamos a buscar el mínimo anterior, que era hasta aquí, el precio llega, entra a nuestra zona OTE, ¿ok? Y efectivamente nos da el profit que estábamos buscando, que era hasta al mínimo anterior, ¿ok? Pero, ¿qué hicimos aquí? Identificamos cuál era el fractal que teníamos que operar y cuál era la dirección que teníamos que operar, ¿ok? Actualmente el precio de Bitcoin en 1 hora se encuentra bajista, ¿ok? Entonces, esta es la manera de marcar los rangos, ¿ok? El rango no se marca, por ejemplo, vamos a ver si encuentro un ejemplo de un rango. Lo que pasa es que, bueno, ya llega un punto en donde es difícil hacerlo más. Bueno, aquí. Por ejemplo, esta zonita que tengo yo aquí, mucha gente lo hubiese marcado, hubiese agarrado y hubiese dicho que el rango era de aquí a aquí. ¿Ok? ¿Qué espera el precio llegar aquí abajo? El precio no llegó. Bueno, siguió hacia arriba. Entonces, ¿qué opinan muchas personas? Dicen, bueno, este es el rango ahora, viene siendo de aquí a aquí. ¿Ok? Pero resulta que esta zonita de aquí no cumple con mis requisitos de retroceso. Que tengo 2 velas que me muestran dirección bajista, pero las 2 velas no tienen volumen. Es un volumen muy poquito, muy pequeño. Y si yo trazo un Fibonacci desde aquí hasta la parte de aquí arriba, tampoco me está llegando el 38.2. Entonces yo no puedo decir que es un retroceso válido. Entonces, si no es un retroceso válido, tampoco puedo decir que desde aquí hasta aquí arriba tengo mi nuevo bajo y este de aquí es mi nuevo alto. ¿Ok? Entonces viene gente, agarran, marcan el precio desde aquí, el Fibonacci, bueno, el 88, desde aquí hasta aquí, y bueno, salta el stop, ¿okay? Independientemente aquí. Entonces, mucha gente me mandó este tipo de cosas y así no es, ¿ok? Entonces, vamos a esforzarnos en la identificación de la estructura. Entonces, bueno, para la próxima clase, o bueno, en el transcurso de que llegue el viernes, vamos a ver y vamos a ir revisando cómo están en el tema de estructura. Ya saben cuál es el tipo de tarea que tienen que enviar para los nuevitos. Vean los videos anteriores, allí están las asignaciones puestas para que ustedes también hagan esas tareas y me las manden al privado, y de esa manera ustedes sepan cuál es la forma correcta y si lo están haciendo bien, y si no lo están haciendo bien, poder ofrecerles las correcciones que les permitan a ustedes tener un mejor conocimiento y una mejor comprensión del mercado. ¿Ok? Entonces, ya saben, la tarea de la próxima clase va a ser marcarme el rango del Fibonacci OTE en una zona correcta, nombrando lo que vienen siendo los altos y los bajos. En la próxima clase les muestro una tarea que me mandó Rodrigo, que está muy bonito, cómo marcó las zonas,
cómo nombró las cosas, el alto más alto, el bajo más alto, el bajo más bajo, el alto más bajo, y así sucesivamente, combinando distintos conceptos de análisis de mercado para poder darme su entendimiento del mercado, ¿ok? Carlos también lo hizo muy bien, inclusive él fue mejorando poco a poco y descubrió que sí podía tener entradas a favor de su análisis según la estrategia que estaba explicando. Entonces, bueno, chicos, me gustaría saber si hasta el momento hay alguna duda o consulta. La clase de hoy era aclarando, repasando y complementando un poco más lo que habíamos dejado hasta la clase número 8. Ok, aquí hay una pregunta bastante interesante que es de Carlos Alfonso. Carlos, fíjate, cuando nosotros marcamos el Fibonacci lo marcamos desde la mecha de mecha. Yo lo marco de mecha a mecha. ¿Por qué? Porque la mecha también me da información. ¿Qué sucede? Que la mecha, esta mechita que yo tengo acá, ok, aquí déjame marcarla. Esta mechita que yo tengo aquí, en una hora es una mecha, pero si yo bajo a 5 minutos, es información del precio. Entonces, yo marco de mecha a mecha, ¿ok? Ok, aquí está la mesita que yo he marcado ahorita. Y como pueden darse cuenta, esto es información, esto es velas. Estas son velas que llegaron hasta aquí. Y si yo bajo un minuto, aquí también hay velas. Entonces yo marco de mecha a mecha. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? Profe, puede ser que la fractalidad sea el rango de impulso. Chicos, recuerden que la fractalidad es el fenómeno que se repite en distintos marcos o escalas, bien sea tiempo o bien sea tamaño, ¿ok? Entonces, en el caso del rango, el rango es determinado por el alto más alto y el bajo más alto, en el caso de una estructura alcista, ¿ok? En el caso de una estructura bajista viene siendo el bajo más bajo y el alto más bajo. Pero para que un bajo o un alto sea válido, tiene que producirme, por ejemplo, tengo un alto aquí, ¿verdad? Tengo un retroceso. Si esto me hace un movimiento tal que así, ok, este de acá no puede ser considerado, este que tengo yo aquí, este señor de aquí, no puede ser considerado un alto más bajo. ¿Por qué? Porque no me ha generado un alto más alto. Este movimiento de aquí, que se supone que debería ser mi alto más bajo, no me ha generado un alto más alto. Y si no me lo genera, yo no puedo decir que este es mi bajo más alto. ¿Ok? Mi bajo más alto sigue siendo este. A menos que el precio venga, haga esto y ¡pum! Aquí cuando me hace un rompimiento y me hace un alto más alto, ahí es cuando yo puedo decir que bien sea desde aquí o desde aquí, ya yo puedo estar considerando que están mi bajo más alto, ¿ok? Entonces, si el precio me rompe esta zona de aquí abajo, ya yo digo, bueno, el precio me cambió de dirección, de estructura, ahora somos bajistas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el rango operable? El rango operable podría estar desde aquí hasta aquí, podría ser todo esto, ¿ok? O inclusive pueden considerarlo desde ahí hasta aquí, ¿ok? El movimiento completo hasta aquí arriba, ¿ok? Entonces eso es importante. Por aquí me preguntan cómo configurar el Fibonacci. El Fibonacci, ¿cómo se configura? Esa es la clase, creo que número 6, número 7, por allí debe estar, 7, 8. Puedes verlo en los videos que tenemos de las clases que hemos dictado. Vamos a utilizar la configuración del Fibonacci OT, ahí explico cómo se configura y cuáles son los parámetros a configurar, ¿ok? ¿Alguna otra duda o consulta, chicos?
Ok, muchachos, si no tienen dudas o consultas, recuerden, vamos a estar pronto colocando las condiciones para que puedan acceder a ese bono de trading, ok, que consiguió Crypto Venezuela, y pueden escribirme para la tarea, ok, para los nuevitos que están entrando, pueden escribirme para la tarea, para poder revisarles la tarea a mi usuario de Telegram, ok, mi usuario de Telegram, en donde voy a recibir las tareas, es @rod1411, ok. Este es el usuario que pueden utilizar para enviarme las actividades que tengan, ok. Y con relación a TSA, es decir, de Shadow Academy, ok, voy a pasarles el link por el chat del grupo para que ustedes puedan acceder a la comunidad de TSA totalmente gratis, donde mandamos análisis, hacemos análisis en vivo, tanto del mercado de criptomonedas como de acciones, de Forex, y también utilizamos las opciones de garantía, ¿ok? Entonces pueden ir a revisar, a echarle un vistazo al canal de TSA para que puedan disfrutar del contenido que les brindamos, ¿ok? Entonces, de todas maneras, pueden consultarme cualquier cosa al privado, también pueden hacerlo por el grupo, pueden hacerlo también a Mr. Thor, que estará como soporte también ayudando a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, chicos, si ya no hay dudas o consultas, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces les doy un par de minutos para que me digan si hay alguna duda o consulta que quieran aclarar, alguna pregunta que quieran hacer, y de esa manera yo podré ayudarles en lo que necesiten. Este es mi usuario de Telegram, ¿ok? Para el tema de las tareas. Bueno, chicos, entonces supongo que no hay dudas o consultas sobre todo lo que hemos venido hablando. Si es así, les deseo... Una pregunta, Ronald. Las tareas anteriores, ¿dónde las ubica uno en el chat? Ok, las tareas que yo envié están dentro de las grabaciones de las clases anteriores, ok. Aquí ya les voy a poner, aquí tienes la clase número 1, ok. Y a partir de ahí tienes una lista de reproducción que te permite ver cuáles son las tareas y las asignaciones que envié para que puedas estar al día con las clases de hoy. Entonces, lo que podemos hacer es que ves las clases, me mandas la tarea, te hago la corrección, las vemos en vivo, hacemos unas correcciones y de esa manera vamos haciendo un seguimiento y un acompañamiento del trabajo que vienen haciendo. ¿Les parece? Entonces, bueno. Ok, copiado. Sin más que agregar, de verdad que les agradezco la paciencia y de verdad les ofrezco disculpas por la hora a la que comenzamos. El próximo viernes sí, a las 7:30, los espero para que continuemos con la formación. Entonces, chicos, un abrazo, que tengan muy bonita noche. Recuerden seguir el contenido que está mandando Crypto Venezuela para que puedan disfrutar de todos los beneficios tanto en el airdrop como los bonos de trading que van a estar brindando para que ustedes puedan aprovechar y sin necesidad de invertir su capital o arriesgar más de la cuenta, puedan empezar a hacer trading y poner en práctica estas estrategias que les estoy explicando. Entonces, que tengan feliz noche, un abrazo, espero que estén bien y que les puedan sacar el máximo provecho al contenido que les estamos dando gracias a TSA y Crypto Venezuela. Que tengan feliz noche, chicos. Nos vemos el viernes.